En esta oportunidad vamos a desarrollar problemas planteados sobre el tema de relaciones de masa 1. El problema A: ¿cuántos átomos están presentes en 3.14 gramos de cobre? Para desarrollar el problema tenemos que recordar el concepto de mol. Mol significa cantidad de sustancia. Asociado a este concepto, debemos tomar en cuenta el número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante que es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. De ello resulta una relación que se conoce con el concepto de átomo-gramo. El átomo-gramo es igual al peso atómico de un elemento expresado en gramos, que equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Relacionamos de la siguiente forma y decimos: en 63.55 gramos mol, que es el peso atómico del elemento cobre, vamos a encontrar, de acuerdo al teorema de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre del mismo elemento. Entonces, con 3.14 gramos, ¿cuántos átomos de cobre vamos a tener? Al desarrollar este ejercicio encontraremos que 3.14 gramos multiplicados por 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre divididos entre 63.55 gramos de el elemento cobre. Bueno, los gramos se simplifican y finalmente tendremos como resultado 0.2975 por 10 a la 23 átomos de cobre. Aplicando cifra significativa, finalmente tendremos 2.975 por 10 a la 22 átomos de cobre. Finalmente, este es el resultado al problema planteado. Ahora pasaremos a desarrollar la siguiente pregunta. La pregunta B indica: ¿cuántos átomos de oxígeno existen en 500 gramos de glucosa? Este ejercicio lo vamos a desarrollar apelando al concepto de molécula gramo. La molécula gramo es igual al peso molecular de un compuesto expresado en gramos, donde vamos a encontrar, de acuerdo al señor Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, en este caso, moléculas. El ejercicio se va a desarrollar en dos pasos concretos. A: vamos a determinar primero cuántas moléculas de glucosa tenemos. Entonces decimos: hallando moléculas de glucosa. Necesitamos saber el peso molecular de esta sustancia, que equivale a 180 gramos. Decimos: en 180 gramos de glucosa vamos a encontrar 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. En 500 gramos, que es la cantidad que nos da el problema, ¿cuántas moléculas de glucosa vamos a tener? Aplicando la regla de 3, vamos a encontrar que 500 gramos por 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa.
entre 500, en este caso es 180 gramos, que es el peso molecular de la sustancia. Finalmente tendremos como resultado 16.73 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Ya tenemos la cantidad de moléculas. Ahora, en un paso B vamos a hallar la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces decimos, hallando la cantidad de átomos de oxígeno. En una molécula de glucosa vamos a encontrar 6 átomos de oxígeno. Esto es observando la fórmula. Tenemos 6 átomos de oxígeno en la molécula de glucosa. Y decimos, en 16.73 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, ¿cuántos átomos de oxígeno vamos a encontrar? Al desarrollar este ejercicio, encontraremos finalmente como resultado 1 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Y este sería el resultado de la pregunta planteada. Proseguimos ahora con la pregunta 3, la letra C. Hallar la composición porcentual para el ácido de baterías, que es el ácido sulfúrico. En este caso, tomamos como referencia el peso molecular de la sustancia, que es el ácido sulfúrico H2SO4. El valor es igual a 98 gramos. Hallar la composición porcentual significa hallar en qué porcentaje se encuentra cada elemento formando la molécula. Letra A, empecemos hallando el porcentaje de hidrógeno. Decimos, 98 gramos, el peso de la sustancia, representa el 100%. El peso del hidrógeno, que hay 2 átomos, que equivale a 2 gramos, ¿qué porcentaje será? Entonces, hacemos la regla de 3 y decimos 2 gramos multiplicado por el 100% entre 98 gramos. Finalmente tendremos 2.04%. Acabamos de determinar el porcentaje de hidrógeno. Letra B, ahora vamos a determinar el porcentaje de azufre. De la misma forma, 98 gramos es el 100%, el peso del azufre, que es igual a 32 gramos, ¿qué porcentaje representará? Al multiplicar 32 gramos por el 100% entre 98 gramos obtenemos 32.65%. Ese es el porcentaje de azufre. Y tenemos finalmente al oxígeno. 98 gramos, el 100%, y como tenemos 4 átomos de oxígeno multiplicado por 16, nos va a dar 64 gramos de oxígeno. ¿Qué porcentaje representa? X igual 64 gramos por el 100% entre 98 gramos. Resultado, 65.31%. Y la suma total de los 3 componentes en porcentaje siempre debe ser igual a 100.00%. Ahora vamos a proceder a desarrollar la pregunta final, la letra D. Indica, determinar la fórmula empírica de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual en peso. Para desarrollar este ejercicio, anotamos los porcentajes de cada elemento que se nos está planteando. Escribimos potasio 24.75%. Del elemento manganeso nos están indicando 34.77%. Y del elemento oxígeno nos están indicando
40.51%. El primer paso es dividir cada porcentaje por el peso atómico del elemento. En el primer caso del potasio dividimos entre 39, en el caso del manganeso 54.94 y en el caso del oxígeno 16. Al hallar el resultado de estos cocientes obtenemos para el potasio 0.71, para el manganeso 0.63, para el oxígeno 2.50. Analizamos los resultados obtenidos y escogemos el menor. En este caso corresponde al manganeso. Y dividimos a cada resultado por este valor que es el menor. Es decir, 0.71 entre 0.63, 0.63 entre 0.63 y 2.5 entre 0.63. Obtendremos un resultado de cada uno. En el primer caso obtenemos 1.13 para el potasio, 1 para el manganeso y 3.97 para el oxígeno. La siguiente pauta es redondear cada valor obtenido. En el caso del potasio redondeamos a 1, en el manganeso será igual a 1 y en el caso del oxígeno redondeamos a la cifra significativa el número 4. Finalmente, estos valores obtenidos indican la cantidad de átomos que va a formar parte de la molécula. En este sentido tenemos potasio 1, manganeso 1, oxígeno 4. El número 1 es un valor que sobreentiende y no se escribe finalmente. La fórmula va a ser igual a KMnO4. Y acabamos de determinar de esta manera la fórmula empírica de una sustancia muy conocida que se llama permanganato de potasio. Bueno, esto es todo. Muy amables por su atención.